Hola huesudos. Bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. No querían el dinero. Capítulo 1. La rutina fracturada. Mi nombre es Daniel. Tengo 64 años y durante casi toda mi vida adulta he sido el rostro cansado pero afable detrás del cristal grueso de la ventanilla. Trabajo como cajero titular en la sucursal del Banco Macro ubicada en el corazón de Palermo, una de las zonas más adineradas, exclusivas y custodiadas de la capital federal en Argentina. Mi vida, hasta ese fatídico martes, se medía en fajos de billetes recién impresos, saludos cordiales a clientes frecuentes y el monótono zumbido de las máquinas contadoras eléctricas. Soy un hombre de costumbres rígidas. Me levanto temprano, tomo siempre el mismo tren en el mismo vagón, camino las mismas 4 cuadras esquivando los mismos baldosones flojos y me siento en la misma silla ergonómica de respaldo alto. A mi edad, la rutina no es un peso, es un refugio absoluto. Un escudo blindado contra la incertidumbre del mundo exterior. Me gusta saber que a las 8 en punto, el guardia de turno levanta la enorme persiana metálica, y que el eco estridente de esa acción marca el inicio oficial de mi día. Me tranquiliza el peso exacto de los cartuchos plásticos de monedas, la textura rugosa de las bandas de papel que envuelven ordenadamente los billetes, el sonido rasposo y veloz del papel friccionando contra los rodillos de goma de la contadora. Era un ecosistema cerrado, predecible y seguro. O al menos, esa era la gran mentira reconfortante que me contaba a mí mismo cada mañana al atar los cordones de mis zapatos. Esa mañana comenzó como cualquier otra, sin el más mínimo indicio de la oscuridad que estaba por devorarnos. El sistema de aire acondicionado central del banco mantenía el ambiente en una temperatura artificialmente perfecta, un contraste agudo y antinatural con el calor húmedo y sofocante que ya empezaba a derretir el asfalto porteño en la calle. Recuerdo nítidamente la mezcla de olores que flotaba estancada en el inmenso salón principal. El aroma amargo y tostado del café recién filtrado de la máquina dispensadora para clientes preferenciales se entrelazaba pesadamente con estelas de perfumes importados, densos y florales, que dejaban a su paso las mujeres mayores de abrigos caros y joyas discretas. Mis manos, manchadas permanentemente por la tinta invisible y el polvo del papel moneda, se movían con la agilidad mecánica que otorgan décadas de repetición ininterrumpida. Sentía a través de mis antebrazos el tacto frío e implacable del mármol verde oscuro que cubría mi mostrador, una barrera sólida que siempre me hizo sentir inalcanzable, protegido en mi pequeña fortaleza de transacciones y números de cuenta. A mi lado izquierdo, separada apenas por una delgada e inútil mampara acrílica transparente, trabajaba mi nueva compañera, una chica de apenas 21 años, llena de una energía nerviosa y una sonrisa perpetua que la maquinaria trituradora del sistema bancario aún no había logrado borrar de su rostro infantil. Su función principal era asistir a los jubilados y a los clientes menos ágiles con los menús confusos de los cajeros automáticos en el lobby de entrada. Yo la observaba de reojo de vez en cuando, recordando mis propios inicios hace más de 30 años, preguntándome con cierta melancolía cuánto tiempo tardaría el mármol frío en endurecer también su expresión. Todo era tan normal, tan terriblemente ordinario y aburrido. Nada presagiaba que las relucientes puertas de cristal de la entrada principal estaban a punto de convertirse en las fauces de una trampa, de la que muchos de nosotros no saldríamos con la cordura intacta. Eran aproximadamente las 10:15 de la mañana. Lo sé con absoluta precisión, porque acababa de mirar el gran reloj analógico de agujas negras colgado en la pared lateral, esperando ansioso mi primer descanso corto para tomar agua. De un segundo para otro, la atmósfera entera del banco se fracturó irreparablemente. No hubo gritos ensordecedores. No hubo disparos de advertencia reventando el yeso del techo. No hubo la clásica y vulgar escena de película policial donde un hombre alterado anuncia a viva voz que esto es un asalto. Fue una irrupción calculada, fluida y escalofriantemente silenciosa.
8 hombres cruzaron el umbral principal casi al unísono, como si estuvieran atados por hilos invisibles. Mi cerebro, entrenado durante años para escanear rostros, detalles y perfiles sospechosos entre la multitud, procesó su apariencia en fragmentos de pánico puro y visceral. Todos vestían de manera idéntica, como si fueran las múltiples extremidades de un mismo organismo oscuro y aberrante. Llevaban zapatillas negras, sin cordones ni marcas visibles, de suela de goma gruesa que absorbía por completo el sonido de sus pasos pesados. Pantalones de vestir negros, de corte recto y tela opaca. Camisetas de mangas largas, ajustadas asfixiantemente al torso, del mismo tono sepulcral profundo. Por encima, todos llevaban canguros negros con la capucha levantada cubriendo el contorno de sus cabezas. Sus manos estaban enfundadas en gruesos guantes de nitrilo negro, tensos y brillantes sobre los nudillos. Parecían manos de forenses preparándose para una disección profunda y letal en una morgue. Pero lo que verdaderamente me congeló la sangre en las venas fue lo que se asomaba debajo de las sombras de sus capuchas. Máscaras de tela elástica, completamente lisas, de esas que borran de tajo todas las facciones humanas, convirtiendo sus rostros en óvalos vacíos, ciegos e inexpresivos. El sonido del mundo entero pareció detenerse de golpe. Las conversaciones triviales de los clientes murieron estranguladas en sus gargantas. El traqueteo veloz de las máquinas contadoras pareció desvanecerse engullido por un vacío acústico repentino. Lo único que llenó la inmensidad del salón principal fue el sonido sordo, rítmico y milimétricamente sincronizado de las suelas de goma avanzando sobre el piso de porcelanato brillante. Parecían flotar y marchar al mismo tiempo, sin alterar su respiración. En cuestión de 3 o 4 segundos, sin emitir una sola sílaba, ni una orden verbal, se desplegaron por los puntos estratégicos y ciegos del banco. Uno de ellos bloqueó de inmediato la puerta principal, girando la cerradura de seguridad. Otro anuló al guardia de seguridad privada con un movimiento tan fluido, rápido y preciso que mis ojos apenas pudieron registrar la acción. Lo desarmó y lo obligó a tirarse al piso de espaldas, inmovilizándolo sin propinarle ni un solo golpe innecesario. Los 6 restantes avanzaron hacia la línea de cajas blindadas y el sector abierto de atención al cliente. El terror paralizante que sentí en mi pecho no fue el de un asalto violento común. He vivido un par de intentos de robo a mano armada en mis años de servicio. Conozco perfectamente la descarga química de la adrenalina, los gritos de los delincuentes nerviosos y desesperados, el olor a sudor rancio del miedo primitivo y la agresividad cruda, torpe y errática de los que entran buscando fajos de dinero rápido. Esto era distinto. Esto era frío. Esto era clínico y perversamente profesional. La piel de mis brazos se erizó dolorosamente bajo la tela fina de la camisa celeste de mi uniforme. Un frío intenso y punzante, que ya no tenía absolutamente nada que ver con las rejillas del aire acondicionado, comenzó a trepar lentamente desde la base de mi columna vertebral hasta mi nuca. El pánico que estos hombres inspiraban no provenía de una amenaza explícita o un insulto, sino de la total y absoluta ausencia de humanidad en sus movimientos milimétricos. Eran sombras densas, operando a plena luz del día. Alguien en el banco, seguramente el propio gerente encerrado en su despacho del fondo, o quizás un cajero valiente en el extremo opuesto de mi línea, logró presionar el botón de pánico oculto bajo el escritorio. Todos los empleados sabíamos que ese pequeño dispositivo silencioso enviaba una alerta directa, geolocalizada y prioritaria a la central de la comisaría local. El tiempo de respuesta estándar, dados los protocolos de alta seguridad de esta zona comercial específica, no superaba los 3 minutos reloj. En mi mente aterrada, intenté aferrarme desesperadamente a esa fría esperanza matemática. 3 minutos y decenas de patrulleros armados rodearían el edificio entero. 3 minutos y la pesadilla terminaría abruptamente, o al menos el control de la situación pasaría a manos de las autoridades competentes. Pero los segundos comenzaron a estirarse, deformándose elásticamente en la densa atmósfera del banco. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el bombeo acelerado y doloroso de mi propio corazón latiendo dentro de mis oídos, como un tambor sordo anunciando una ejecución inevitable. Los intrusos levantaron sus armas al mismo tiempo, en un movimiento coral perfecto. Como tirador aficionado en mis horas libres de los fines de semana, mis ojos viajaron instintivamente, escaneando el metal oscuro que sostenían contra sus costillas. No eran simples revólveres de calibre 38,
ni armas cortas improvisadas del mercado negro. Distinguí claramente subfusiles tácticos automáticos, compactos, de culatas retráctiles plegadas y cañones cortos provistos de supresores, armas terriblemente similares a las que alguna vez vi utilizar exclusivamente a los grupos de asalto de las fuerzas especiales en las pedanas del polígono de tiro. El pavonado mate del metal brillaba de forma siniestra bajo el resplandor de las luces fluorescentes blancas del techo. Sostenían las armas con una firmeza absoluta e inquebrantable, manteniendo los dedos índices rectos reposando fuera del arco del guardamonte, revelando una disciplina táctica militar que me provocó fuertes náuseas. Efectivamente, antes de que el segundero de mi reloj imaginario completara su tercera vuelta mental, el ulular agudo, repetitivo y desgarrador de las sirenas policiales cortó brutalmente el aire estancado del exterior. El estruendo rebotó contra los grandes ventanales blindados de cristal templado, bañando el interior del banco con destellos intermitentes, rápidos y cegadores de luz azul eléctrica y rojo carmesí. Las luces giratorias creaban sombras alargadas y monstruosas de los 8 secuestradores, estirando sus siluetas negras sobre el piso claro como garras dispuestas a atraparnos. Un patrullero derrapó violentamente en la esquina, seguido rápidamente por un segundo móvil. Escuché el rechinar agudo de los neumáticos frenando contra el asfalto caliente, el golpe seco y pesado de las puertas de chapa abriéndose de golpe y los primeros gritos apagados de los oficiales de policía ordenando a los transeúntes acordonar la cuadra entera. Estábamos completamente rodeados. El edificio de 2 plantas se había convertido en un cubo de concreto y cristal sellado desde afuera y tomado por completo desde adentro. Lo lógico, la reacción esperada y estudiada en cualquier situación de toma de rehenes con cerco policial inminente, era que los asaltantes entraran en pánico ciego, que corrieran a empujones hacia la línea de atención, que exigieran a los gritos abrir las cajas fuertes temporales para llenar bolsos de lona con los fajos de alta denominación, o que agarraran a un cliente indefenso del cuello para usarlo como escudo humano hacia la salida trasera. Sin embargo, los 8 hombres de negro ni siquiera parpadearon bajo sus máscaras ante el estruendo de la ley llamando a la puerta. Ninguno giró su rostro sin facciones hacia la ventana panorámica. Ninguno desvió la mirada hacia las luces de emergencia que ahora pintaban el suelo de mármol con violencia. Se mantuvieron estoicos, firmes y anclados al piso como estatuas de obsidiana inerte, respirando con una cadencia escalofriante. Las sirenas aullaban con furia afuera, pero adentro, el mutismo absoluto de nuestros captores era un peso físico y aplastante. Un silencio espeso, venenoso y opresivo, que se filtraba por las fosas nasales y presionaba la base del cráneo hasta marear. Me di cuenta entonces, con una claridad mental que me heló las entrañas, de la cruda y aterradora verdad de nuestra situación. No estaban mínimamente interesados en las bóvedas subterráneas de máxima seguridad. No les importaban en absoluto los gruesos fajos de billetes termosellados que yo tenía a medio contar dentro de mi cajón entreabierto. No habían venido por el botín asegurado. Ni siquiera habían venido a perpetrar un robo. Habían venido específicamente por nosotros. Con movimientos de cañón sumamente lentos, controlados, pero que no dejaban espacio para admitir ninguna clase de resistencia heroica, comenzaron a hacernos señas directas hacia el centro despojado del salón. Un gesto mudo, imperativo e ineludible. Nos obligaron a salir del resguardo de nuestros mostradores antibalas, a abandonar nuestras sillas seguras, a alejarnos de las paredes y las salidas de emergencia bloqueadas. Empleados de traje, clientes ocasionales, mujeres jóvenes y hombres ancianos. Absolutamente todos fuimos pastoreados y arrastrados en silencio hacia el mismo núcleo expuesto de vulnerabilidad. El piso cerámico nunca se sintió tan duro, tan frío e implacable como en el preciso instante en que mis rodillas gastadas de 64 años impactaron contra él. Nos obligaron a formar una única hilera geométrica exacta, uno justo detrás del otro, arrodillados y con la vista clavada directamente en la pesada puerta de madera lustrada de la oficina del gerente, ubicada al fondo del pasillo. Sentí un temblor muscular incontrolable, naciendo en mis pantorrillas y subiendo hasta mis manos, que descansaban inertes sobre mis muslos. El olor agradable a perfume caro y café tostado había desaparecido, siendo reemplazado rápidamente por el hedor agrio, animal y humillante de la orina de algún rehén aterrorizado y el sudor frío del pánico colectivo masivo. Tragué saliva seca, y el sonido rasposo en el interior de mi propia garganta me pareció un estallido insoportable en medio de aquella quietud sepulcral y alienígena.
Delante de mí, a varios metros en la misma fila de condenados, vi la espalda temblorosa de mi joven compañera de ventanilla. Detrás de mí, sentía la respiración entrecortada de apenas un par de personas más que cerraban la línea. El operativo policial afuera seguía su curso estéril, emitiendo advertencias inútiles y metálicas a través de megáfonos saturados que no lograban atravesar el grueso cristal blindado. Adentro, éramos 23 almas humanas atrapadas y despojadas de toda voluntad, sometidas bajo la mirada invisible y vacía de 8 sombras impecables. La cálida monotonía de mi rutina se había desintegrado para siempre, pulverizada en el aire acondicionado, dando paso a una vigilia siniestra que prometía destrozar mi mente pieza por pieza, antes de que el sol lograra ponerse sobre la ciudad. Capítulo 2. Anatomía del silencio. El dolor físico tarda un tiempo prolongado en registrarse, cuando el pánico inunda el torrente sanguíneo, pero a mis 64 años, las articulaciones no perdonan ni siquiera bajo el yugo del terror más absoluto. Mis rodillas desnudas bajo la fina tela del pantalón de vestir chocaron de lleno contra el porcelanato brillante del salón principal. El frío de la baldosa era denso, un témpano artificial alimentado por las amplias rejillas del aire acondicionado, que ahora soplaba sobre nosotros como el aliento constante de un fantasma. Éramos 23 personas, 23 cuerpos temblorosos reducidos a una fila perfecta, una línea recta y humillante trazada con la tiranía de una regla invisible sobre el centro exacto del banco. Nos habían acomodado con una precisión enfermiza. Nadie estaba un milímetro más a la derecha o a la izquierda. Parecíamos un rebaño ordenado meticulosamente para ingresar a un matadero silencioso. El silencio. Ese era nuestro verdadero verdugo en aquel instante. En un atraco normal a una sucursal, el aire se llena rápidamente de caos. Hay gritos desesperados exigiendo las llaves de las cajas fuertes, insultos vulgares para mantener a la clientela aterrorizada, el ruido estridente de los cristales rotos o el golpe seco y brutal de un culatazo contra la madera de un escritorio. Pero aquí, el mutismo era absoluto, espeso y asfixiante. Adentro del edificio, la quietud era tan pesada que casi podía palparse con las manos desnudas. Afuera, en cambio, la realidad se había convertido en un carnaval estridente y desesperado. Podía escuchar, filtrado a través del grueso cristal blindado que nos separaba de la vereda, el aullido histérico y superpuesto de decenas de sirenas policiales. Veía el destello neurótico y parpadeante de las balizas azules y rojas pintando las inmaculadas paredes blancas de nuestro encierro, proyectando sombras alargadas y espasmódicas de los 8 intrusos sobre nuestras cabezas agachadas. Escuchaba el zumbido eléctrico y distante de un megáfono, la voz distorsionada de un negociador suplicando contacto, repitiendo una y otra vez que el edificio estaba rodeado, que nadie saldría herido si deponían las armas y se entregaban pacíficamente. Los 8 hombres vestidos de negro ignoraban el circo exterior con una indiferencia que me helaba la sangre de forma literal. No miraban por los grandes ventanales panorámicos. No mostraban el menor signo de nerviosismo ante el cerco táctico inminente. Estaban distribuidos alrededor de nuestra patética hilera humana, formando un perímetro de vigilancia geométricamente perfecto. Sus posturas eran rígidamente marciales, columnas de obsidiana inerte, ancladas al suelo. De vez en cuando, alguno giraba lentamente la cabeza cubierta para escanear el perímetro. En ese instante, y solo en ese instante, el silencio sepulcral se rompía por un sonido mínimo, sutil, pero terriblemente perturbador en aquel vacío. Era el roce áspero y seco de la tela elástica de sus capuchas y máscaras negras, rozando contra el tejido sintético de sus canguros oscuros. Ese leve susurro de fricción textil me provocaba escalofríos violentos en la nuca. Sonaba exactamente como la piel seca de un reptil inmenso, deslizándose sigilosamente sobre una superficie de piedra porosa. Junto con ese sonido furtivo, llegó a mis fosas nasales un aroma completamente antinaturalé. Aquellos sujetos no olían a sudor humano, no olían a humedad de la calle, ni a pólvora fresca, ni a humo de tabaco barato. Emanaban un olor metálico y eléctrico, una fragancia estéril y punzante idéntica al ozono que queda flotando pesadamente en el aire después de la caída de un rayo masivo, o al hedor agrio de una maquinaria industrial gigantesca que ha sido sobrecalentada industrial gigantesca. Ese tufo antiséptico se mezclaba asfixiantemente con el olor a miedo visceral que nosotros mismos transpirábamos, el tufo amargo y ácido de la adrenalina descompuesta de 23 rehenes
arrodillados y aterrorizados. Para evitar volverme loco en esa quietud, para no sucumbir al llanto ahogado que escuchaba a mis espaldas, mi cerebro buscó desesperadamente refugio en el análisis táctico. Como viejo aficionado al tiro deportivo en los polígonos cerrados y subterráneos de la capital federal, mis ojos veteranos se clavaron furtivamente en el armamento pesado que empuñaban nuestras sombras captoras. Quería encontrar un error. Necesitaba descubrir una torpeza de novato, un dedo mal colocado, un seguro sin quitar, cualquier detalle que me diera la vana esperanza de que estos tipos eran criminales humanos y falibles. Pero lo que vi terminó de hundirme por completo en las profundidades de la desesperación. No portaban escopetas de cañón recortado oxidadas ni pistolas de calibre bajo empuñadas de manera torpe. Sostenían subfusiles de asalto tácticos de última generación, armamento maravillosamente compacto y letal. La ergonomía oscura de las armas se adaptaba a sus manos enfundadas en gruesos guantes de nitrilo negro, como si los fusiles fueran extensiones orgánicas y mecánicas de sus propios brazos. El metal pavonado en tono mate no reflejaba en lo absoluto la luz enloquecida de las sirenas del exterior. La superficie estaba tratada químicamente para absorber cualquier destello. En la boca de cada cañón corto, un cilindro grueso, texturizado y alargado delataba la presencia innegable de supresores de sonido de grado militar estricto. La pregunta retumbaba dolorosamente en mis sienes. ¿Por qué demonios necesita un ladrón de bancos un conjunto de silenciadores? El atraco es, por pura y llana definición, un acto de intimidación inherentemente sonora. Quien entra a robar una sucursal quiere que el estruendo someta a la multitud a través del shock auditivo. Estos hombres, en cambio, venían preparados y equipados para matar sin alterar, en lo más mínimo, la quietud espeluznante del ambiente. Pero lo más aterrador no eran los gruesos supresores enroscados en los cañones. Era la inquebrantable disciplina de fuego que demostraban. Los 8 captores mantenían el dedo índice derecho completamente estirado, descansando rígidamente sobre el armazón lateral del arma, muy por encima del arco del guardamonte. Es la primera y más sagrada regla de oro que te inculcan a fuego en el polígono. El dedo índice solo entra en contacto con la media luna del gatillo cuando tu cerebro está absolutamente decidido a destruir aquello que tienes atrapado en la mira. Esa postura estoica, mantenida sin un solo temblor muscular, sin una sola corrección de peso durante horas, denotaba un entrenamiento táctico exhaustivo, frío y totalmente desprovisto de emociones humanas. Eran máquinas orgánicas operando con extrema precisión. El teléfono de línea de mi propio mostrador de atención comenzó a sonar de repente. El timbre agudo, analógico y repetitivo, cortó el aire estancado como el tajo limpio de un bisturí. Varios de los rehenes que conformaban la fila dimos un respingo involuntario. Era más que evidente que la policía, al no recibir absolutamente ninguna respuesta a sus constantes súplicas por los altavoces de la calle, estaba intentando contactar directamente a la sucursal por los canales de comunicación tradicionales. El aparato sonó 10, 15, 20 veces consecutivas. El estruendo electrónico retumbaba y rebotaba en las altas paredes de mármol verde. Sin embargo, ninguno de los 8 secuestradores movió un solo músculo de su cuerpo bajo los trajes ajustados. Ignoraron el estridente llamado telefónico con la misma frialdad abismal con la que ignoraban las luces parpadeantes de las balizas blindadas. El tiempo perdió rápidamente todo su significado lógico. Lo que probablemente fueron solo 30 o 40 minutos desde la irrupción inicial silenciosa, se sintieron como días enteros sumergidos bajo la presión aplastante de un océano oscuro. Mis músculos agarrotados ardían profundamente, protestando en silencio por la postura antinatural que me obligaban a mantener. A mis espaldas, el cajero titular de la ventanilla 3, un hombre fornido, excedido de peso y con antecedentes asmáticos, luchaba desesperadamente por controlar el ritmo de su propia respiración. Cada inhalación suya forzada era un silbido agudo, rasposo y húmedo, que me ponía los nervios de punta. Temía fervientemente que ese sonido miserable e incontrolable fuera motivación suficiente para que uno de aquellos sujetos de negro apretara el gatillo en su contra. Pero no lo hacían. Su paciencia era infinita, letárgica, totalmente ajena a nuestra naturaleza. Nos observaban sufrir el tormento de la posición arrodillada, como si fuesen fríos entomólogos, analizando a pequeños insectos atravesados de lado a lado por un alfiler metálico, en un tablero de corcho polvoriento. Mi mente veterana, atrapada en un cuerpo arrodillado
y sumamente adolorido, comenzó a unir las diversas piezas de un rompecabezas cuyas aristas eran puramente macabras. Miré de reojo, moviendo apenas las pupilas, hacia las ventanillas de atención al público. Detrás de mi propio escritorio personal, el cajón permanecía abierto de par en par, desbordando voluminosos fajos de billetes termosellados de máxima denominación que cualquier delincuente común, incluso el más inexperto, habría metido desesperadamente en un bolso de lona deportiva en los primeros 30 segundos del asalto. Luego desvié la mirada hacia el fondo del establecimiento, hacia el pesado e inexpugnable pórtico de acero macizo que resguardaba la bóveda principal de valores. La puerta blindada seguía intacta, firmemente cerrada con su bloqueador de tiempo electrónico parpadeando en rojo. Nadie les había exigido la clave alfanumérica. Nadie había golpeado brutalmente al gerente de la sucursal para que la abriera bajo amenaza de muerte. Nadie había tomado a un pobre cliente mayor como escudo humano balístico para intentar negociar un escape seguro en un vehículo provisto por el Estado. La paranoia densa y corrosiva comenzó a devorar a bocados los últimos restos de mi maltrecha cordura racional. Si realmente no querían el dinero apilado en los cajones de línea, si no les interesaban en lo absoluto los pesados lingotes de oro, ni el contenido valioso de las múltiples cajas de seguridad de la bóveda subterránea, si no tenían la menor intención lógica de negociar su huida frente a las fuerzas tácticas, ni de formular complejas demandas políticas o económicas a la policía que rodeaba implacablemente el edificio, entonces el interrogante se volvió aterrador. ¿Por qué estábamos todos nosotros ahí? La respuesta se materializó en mi mente de forma lenta y dolorosa, escurriéndose como un veneno espeso y oscuro filtrándose profundamente en mis pensamientos más primitivos. El establecimiento bancario no era el objetivo del asalto. El dinero en efectivo no era el gran premio a obtener. La compleja bóveda de máxima seguridad era un elemento completamente irrelevante para los intrusos de negro. El verdadero e invaluable tesoro, el auténtico y espeluznante objetivo final de esta operación milimétrica e incomprensible, éramos simplemente nosotros, los 23 rehenes atemorizados, dispuestos obligatoriamente en una perfecta línea recta de sumisión total. Éramos especímenes vivos a punto de ser catalogados. Éramos un frágil lote de mercancía humana dispuesta pasivamente para algún propósito indescifrable y oscuro que mi mente de sexagenario se negaba rotundamente a comprender. La pérdida gradual de sensibilidad en la planta de mis pies, producto de la mala circulación, era casi un alivio temporal frente al calambre constante y punzante que subía sin piedad por la cara interna de mis muslos. Mi vista se nublaba constantemente por el enorme esfuerzo mental de mantener los ojos abiertos de par en par, buscando con desesperación en la inmensidad de la sala algún resquicio de esperanza, algún punto ciego o débil en aquella fortaleza moderna que ahora se había transformado en nuestra lúgubre tumba compartida. Pero solo encontraba de frente el brillo amenazante y apagado del armamento táctico y la negrura insondable de aquellas máscaras faciales vacías que parecían absorber sin límite toda la luz residual del salón. De pronto, la parálisis hipnótica se quebró. Uno de los hombres de negro rompió su inmovilidad estatutaria con un movimiento fluido. Caminó de manera sumamente lenta, arrastrando apenas sus suelas gruesas de goma sin hacer el más mínimo ruido contra el suelo, hasta detenerse justo al lado de la pesada puerta de madera finamente lustrada que correspondía a la oficina del gerente, ubicada al final del pasillo principal, a escasos metros de donde nos encontrábamos postrados. Con un movimiento de muñeca seco y preciso, giró el picaporte dorado y abrió la pesada puerta de par en par, revelando de inmediato una oscuridad densa, profunda y completamente antinatural en su interior, como si la luz de los tubos fluorescentes del pasillo se negara a entrar en esa habitación. Luego de abrir el umbral, el secuestrador giró su rostro liso y sin facciones directamente hacia nosotros, clavando su ausencia de mirada en nuestra larga fila de condenados. No levantó el arma en ningún momento. No emitió ni un solo y miserable sonido verbal. Simplemente, inclinó levemente hacia adelante la cabeza cubierta por la capucha de algodón, dirigiéndose exclusivamente a la muchacha joven y temblorosa que encabezaba trágicamente la línea de rehenes. Un simple gesto corporal. Un único, frío y contundente gesto de invitación directa a adentrarse en el abismo. El oscuro y meticuloso ritual que habían venido a perpetrar acababa de comenzar oficialmente, y nosotros, arrodillados y callados, éramos la única ofrenda requerida. Capítulo 3. La antesala del vacío.
La muchacha temblaba con una violencia que amenazaba con desarmar su pequeño cuerpo. Era la primera de la fila, la elegida inicial para cruzar el umbral hacia la oscuridad de la oficina del gerente. El hombre de negro, sin emitir un solo sonido, mantuvo su gesto de invitación. Una leve inclinación de su cabeza enmascarada. Ella se puso de pie con torpeza. Sus rodillas crujieron débilmente en el silencio sepulcral del banco. Caminó arrastrando los pies, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, como si avanzara por el fondo de un pantano invisible. Cruzó el marco de la puerta. El secuestrador la siguió muy de cerca, como una sombra adherida a sus talones, y cerró la pesada hoja de madera lustrada detrás de ellos. El clic metálico del pestillo al encajar resonó en mis oídos como el golpe de un mazo contra una lápida de mármol. Ese sonido nítido y definitivo decretó el inicio de nuestra verdadera tortura. Nos quedamos 22 personas en el salón principal, vigilados de cerca por los otros 7 espectros oscuros. Arrodillados, petrificados, esperando. El eco imperceptible de nuestra respiración colectiva comenzó a llenar el vacío acústico. Era un sonido lastimoso, un coro de inhalaciones cortas y exhalaciones temblorosas que rebotaba contra las altas paredes de la sucursal. Nadie se atrevía a llenar sus pulmones por completo. El miedo nos obligaba a respirar de manera superficial, intentando desesperadamente no consumir demasiado oxígeno, no hacer ruido, no llamar la atención de las figuras rígidamente marciales que nos rodeaban. Fue entonces cuando el reloj de pared se convirtió en el centro absoluto de mi universo. Un gran círculo blanco con números romanos negros y manecillas finas, colgado en lo alto de la pared lateral. En mis 3 décadas trabajando en esa misma sucursal, el tic-tac de ese reloj siempre había sido un ruido de fondo, un acompañamiento inofensivo que marcaba el ritmo monótono de mis jornadas. Ahora, en medio de aquel encierro asfixiante, cada movimiento del segundero era un latigazo en mi sistema nervioso. Un sonido seco, metálico y rítmico. Clic, clic, clic. Cada avance de la aguja negra parecía taladrar directamente la base de mi cráneo. Mi mente, desesperada por anclarse a algún tipo de estructura lógica, comenzó a contar los segundos. Conté hasta 60. 1 minuto. Volví a contar. 2 minutos. El sudor frío y pegajoso comenzó a brotar de mis poros, resbalando lentamente por la curva de mi espalda, empapando la camisa de mi uniforme. Sentía las gotas heladas descender por mi columna vertebral como insectos diminutos caminando sobre mi piel. La temperatura del banco seguía controlada por el aire acondicionado central, pero mi cuerpo estaba experimentando los temblores febriles del pánico crudo. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El silencio proveniente de la oficina del gerente era total y absoluto. No se escuchaban voces apagadas, no se escuchaban golpes contra los muebles, no se escuchaban súplicas ni lamentos. Era un vacío sonoro aterrador. Si aquellos hombres hubieran comenzado a golpear a la chica, el sonido habría atravesado la madera. Si le estuvieran exigiendo claves de acceso o información confidencial, el tono de sus amenazas habría filtrado alguna vibración. Pero no había nada. Solo el tic-tac implacable del reloj y el respirar ahogado de mis compañeros de infortunio. A los 20 minutos exactos, el picaporte dorado giró lentamente. La pesada puerta se abrió. El aire pareció estancarse en mi garganta. La joven empleada salió al pasillo. Caminaba con la misma lentitud con la que había entrado, pero algo fundamental se había quebrado en su interior. Su rostro infantil, que apenas una hora antes rebosaba de una energía nerviosa y amable, ahora era una máscara de cera pálida y exangüe. Su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su mirada estaba completamente vacía. No enfocaba en absoluto. Miraba a través de nosotros, a través de las paredes, hacia un punto distante e insondable que solo ella podía percibir. Sus brazos colgaban inertes a los costados de su cuerpo. Regresó a su lugar exacto en la cabecera de la fila y, sin emitir un solo quejido, volvió a arrodillarse sobre el porcelanato duro. No lloraba, no sollozaba, simplemente existía, vaciada de toda emoción reconocible. El hombre enmascarado salió detrás de ella y con el mismo gesto mudo e imperativo señaló al segundo de la fila. Un cliente habitual, un hombre de negocios de mediana edad que siempre vestía trajes a medida y olía a loción cara. El hombre se levantó temblando de pies a cabeza.
Su rostro estaba bañado en un sudor espeso y brillante. Tragó saliva de manera ruidosa y caminó hacia la oficina. La puerta volvió a cerrarse. El pestillo volvió a encajar y el ciclo se reinició. 20 minutos. 240 tic-tacs del reloj de pared. 20 minutos de lucubraciones mentales que amenazaban con desgarrar mi cordura. ¿Qué demonios estaba sucediendo detrás de esa puerta? Mi cerebro intentaba frenéticamente armar un rompecabezas cuyas piezas pertenecían a juegos diferentes. Si no los torturaban físicamente, ¿qué les hacían para dejarlos en ese estado catatónico? Pensé en las películas de espionaje, en los interrogatorios policiales extremos. Tal vez los secuestradores estaban realizando un registro minucioso. Tal vez buscaban micrófonos ocultos, teléfonos celulares de repuesto, armas pequeñas escondidas en la ropa interior. Pero esa teoría se derrumbó rápidamente. Al observar a la joven arrodillada, noté que el bulto cuadrado de su teléfono celular seguía marcando el bolsillo delantero de su pantalón. Su pequeña cadena de oro seguía intacta en su cuello. No la habían despojado de sus pertenencias. No la habían cacheado violentamente, pues su blusa blanca no presentaba arrugas nuevas ni botones arrancados. El hombre de negocios salió a los 20 minutos exactos. Su expresión era idéntica a la de la muchacha. Sus ojos desorbitados, su mandíbula ligeramente caída, su piel cenicienta. Volvió a arrodillarse sin mirar a nadie. El tercer rehén fue llamado. Luego el cuarto. El quinto. Las horas comenzaron a acumularse unas sobre otras, formando una montaña aplastante de tiempo estancado. Mis rodillas ardían con un dolor agudo y punzante. La fricción de los huesos contra el suelo duro se había convertido en una tortura física constante. Mis piernas estaban completamente entumecidas desde las pantorrillas hasta los dedos de los pies. Intentaba mover sutilmente el peso de mi cuerpo de un lado al otro, pero el dolor subía como relámpagos eléctricos por mis muslos. El olor en el salón principal se había vuelto insoportable. Una mezcla nauseabunda de sudor rancio, aliento viciado por el miedo y el penetrante tufo a orina seca de aquellos que no habían podido controlar sus esfínteres ante el terror. Y por encima de todo eso, el persistente y antinatural aroma a ozono eléctrico que emanaban los trajes negros de nuestros vigilantes estáticos. 20 minutos por cada persona. Éramos 23 en total. Mi mente matemática de cajero bancario hizo el cálculo de forma automática e involuntaria. Eran demasiadas horas de luz perdidas. Afuera, el sol del martes debía estar comenzando a declinar, pero dentro del banco, la iluminación blanca y artificial de los tubos fluorescentes mantenía un eterno y cruel mediodía. Las luces parpadeantes de las sirenas policiales seguían rebotando en los cristales blindados, un carrusel de destellos rojos y azules que me causaba punzadas de dolor detrás de los ojos. La policía no había intentado irrumpir. Habían acordonado la zona, habían establecido un perímetro de seguridad impenetrable y ahora simplemente esperaban. Esperaban un movimiento en falso, una demanda, un error. Pero los 8 hombres de negro no cometían errores. Su quietud era tan inquebrantable como la piedra. Pasó el 10º rehén, una señora mayor que apenas podía caminar sin su bastón. Cuando salió de la oficina, su rostro arrugado parecía el de un cadáver recién exhumado. Pasó el 15º. Pasó el 18º. Con cada persona que regresaba y se arrodillaba en silencio, la fila delante de mí se acortaba. Yo era el antepenúltimo, el número 22. Mi turno se acercaba con la inexorabilidad de un tren de carga, avanzando por una vía recta hacia mi pecho. La paranoia se transformó en una bestia hambrienta royendo las paredes de mi estómago. Miraba los rostros de mis compañeros que ya habían pasado por la antesala del vacío. Ninguno lloraba. Ninguno temblaba ya. Todos compartían esa misma mirada ausente, ese velo grisáceo sobre la piel, esa postura encorvada y sumisa. Parecían cascarones humanos a los que se les había extraído el alma con una jeringa oxidada. ¿Nos estarían inyectando alguna droga? ¿Nos estarían sometiendo a algún tipo de hipnosis química? Mis manos apretaban la tela de mis pantalones con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El dolor en mis rodillas había dejado de ser agudo para convertirse en un latido sordo y constante. El tic-tac del reloj marcaba los últimos 20 minutos del rehén número 21. Un muchacho joven, empleado de limpieza del banco, que había entrado temblando como una hoja al viento. El silencio del salón era ensordecedor. Los hombres de negro seguían en sus posiciones,
sosteniendo sus subfusiles tácticos con la misma firmeza del primer minuto. No habían cambiado de postura, no habían susurrado entre ellos, no habían mostrado la menor señal de fatiga muscular. Eran estatuas de terror esculpidas en sombras. El picaporte dorado de la oficina del gerente giró. La puerta se abrió despacio, emitiendo un leve crujido que pareció retumbar en mis huesos. El joven de limpieza salió al pasillo. Arrastraba los pies enfundados en sus zapatillas de trabajo. Sus hombros estaban caídos, su cabeza pendía hacia adelante. Cuando levantó la vista para buscar su lugar en el suelo, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Lo que vi en sus pupilas dilatadas casi me hace gritar. No había pánico. No había dolor. Solo había una vasta e insondable oscuridad. Una resignación absoluta ante algo masivo e incomprensible. Se dejó caer de rodillas en su lugar. El hombre de negro en el marco de la puerta giró su cabeza encapuchada hacia mí. El óvalo liso y ciego de su máscara se fijó directamente en mi rostro. El aire acondicionado pareció soplar con fuerza ártica sobre mi nuca. No hubo palabras. No hubo ademanes bruscos. Solo la misma y leve inclinación de cabeza. Mi turno había llegado. El cajero de 64 años, el esclavo de la rutina, el hombre que contaba billetes tras un cristal, debía levantarse y caminar hacia la garganta abierta de la bestia. Tragué saliva, sintiendo que mi garganta estaba forrada de papel de lija. Apoyé mis manos temblorosas sobre mis muslos entumecidos e intenté ordenar a mis piernas que respondieran. El salón entero parecía girar a mi alrededor. El tic-tac del reloj martillaba mis sienes. Me puse de pie. El mundo se balanceó por un instante, debido a la falta de circulación en mis extremidades. El hombre de negro me esperaba inmóvil en el umbral de aquella oficina desprovista de luz. Di el primer paso, sintiendo que dejaba atrás el mundo de los vivos para adentrarme en un terreno donde la lógica y la esperanza no tenían cabida. La antesala del vacío me estaba llamando por mi nombre, y yo no tenía más opción que obedecer en el más absoluto de los silencios. Capítulo 4. El píxel ciego. Dar el primer paso requirió una voluntad de hierro que no sabía que aún poseía. Mis piernas, adormecidas por la falta de circulación tras tantas horas postrado sobre el porcelanato helado, se sentían como dos pesados troncos de madera ajenos a mi propio cuerpo. Me tambaleé levemente al erguirme. El hombre de negro, esa figura sombría desprovista de rostro y humanidad, no hizo el más mínimo ademán de sostenerme para evitar que cayera. Se limitó a observar mi torpeza física con la misma quietud abismal de una estatua de obsidiana. Empecé a caminar. La distancia que separaba mi lugar en la fila de sometidos hasta la entrada de la oficina del gerente no superaba los 10 metros. Sin embargo, cada arrastre de mis zapatos resonaba en mi mente atormentada como el eco fúnebre de una marcha directa hacia el patíbulo. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto denso, casi gelatinoso, oponiendo resistencia a mis movimientos torpes y lentos. Escuchaba el roce del cuero gastado de mis suelas contra el suelo pulido, un sonido patético que delataba mi terror absoluto. Sentía las miradas mudas clavadas directamente en mi nuca. 21 pares de ojos de rehenes que, aunque vacíos y catatónicos en su gran mayoría, seguían mi trayecto tambaleante hacia la oscuridad de la habitación del fondo. El guardia oscuro caminaba exactamente un paso por detrás de mi hombro derecho. No me apuntaba directamente a la espalda con su subfusil táctico provisto de silenciador. No era necesario. Su sola presencia irradiaba una amenaza tan opresiva que me ahogaba y me quitaba el oxígeno de los pulmones. Llegué al umbral de la pesada puerta de madera finamente lustrada. Tragué saliva una vez más. El sabor amargo y metálico del pánico puro inundaba mis papilas gustativas. Crucé el marco de la puerta hacia lo desconocido. Lo que mis ojos registraron al ingresar destrozó de inmediato cualquier teoría racional o lógica que mi cerebro hubiera intentado construir durante las agónicas horas previas de espera. Esa habitación en particular solía ser el cálido refugio laboral de Roberto, el gerente titular de la sucursal bancaria. Yo había entrado allí cientos de veces a lo largo de mis largas décadas de servicio ininterrumpido. Conocía de memoria la disposición armónica de sus muebles. El gran escritorio de caoba oscura, los 2 pesados sillones de cuero negro reservados para las reuniones importantes con clientes de alto perfil, las altas estanterías de roble macizo repletas de gruesas carpetas de archivos contables, la enorme pizarra blanca empotrada,
donde Roberto anotaba febrilmente los objetivos de venta trimestrales, y su infaltable colección de fotografías familiares o su infaltable colección de fotografías familiares enmarcadas. Nada de eso estaba ahí. Absolutamente nada. La habitación había sido despojada de su identidad y de su mobiliario con una rapidez y una eficiencia clínica que rozaban lo sobrenatural. Las paredes estaban completamente desnudas, revelando únicamente marcas cuadradas y más oscuras sobre la pintura donde antes colgaban orgullosos los diplomas universitarios. No había libros amontonados. No había carpetas ni papeles sueltos. No había sillas acolchadas para las visitas. El pesado sofá de cuero había desaparecido sin dejar el menor rastro o marca de arrastre sobre el piso alfombrado. El aire adentro de este cubículo sellado y sin ventanas era drásticamente distinto al del resto del edificio. Olía a polvo viejo removido violentamente, a humedad de encierro antiguo y por encima de todo, a ese penetrante, seco y agrio tufo a ozono eléctrico que emanaban constantemente los impecables trajes de nuestros captores. En el centro exacto de la habitación vaciada, flotando como un témpano aislado en un mar de alfombra gris, quedaba únicamente el esqueleto desnudo del escritorio de caoba de Roberto. Y sobre él, reposaba un dispositivo extraño y apagado. Frente a la madera del escritorio, aguardaba una silla de metal ordinaria, de esas que se pliegan con facilidad y crujen con el menor movimiento. Había otros 2 hombres vestidos enteramente de negro aguardando en el interior de la sala penumbrosa. Sus posturas corporales eran exactamente idénticas a las de sus compañeros distribuidos en el salón principal del banco. Marciales y Sicaret, inhumanas, escalofriantemente silenciosas. Al entrar yo, y tras escuchar el lúgubre y definitivo clic de la cerradura cerrándose a mis espaldas, el ambiente se volvió aún más asfixiante y pequeño. El sujeto que me había escoltado en la caminata se detuvo en seco junto a la puerta, montando guardia. Los otros 2 hombres se acercaron a mí de frente. Ninguno me tocó con violencia injustificada. Ninguno me gritó una orden. Con un gesto corporal suave pero provisto de una firmeza mecánica inquebrantable, uno de ellos presionó la palma de su mano enguantada en nitrilo grueso sobre mi hombro derecho, obligándome a sentarme en la modesta silla de metal. El frío del asiento de aluminio traspasó la fina tela de mi pantalón de vestir de forma inmediata, erizándome la piel de los muslos. Tan pronto como mi peso descansó por completo sobre la estructura, comenzó un procedimiento milimétrico de inmovilización. No sacaron cuerdas de cáñamo rústicas que quemaran la piel, ni cadenas oxidadas que tintinearan amenazantes. Utilizaron correas negras de tejido de nylon de alta resistencia, anchas y provistas de cierres de contacto sumamente silenciosos. En cuestión de 3 rápidos segundos, inmovilizaron mis tobillos, atándolos firmemente contra las patas delanteras de la silla plegable. Luego, tomaron ambas muñecas y las anclaron sin piedad a los apoyabrazos metálicos. Sentí el roce áspero y seco de la lona sintética contra la piel envejecida y manchada de mis antebrazos. Una tercera correa gruesa y pesada cruzó mi cintura de lado a lado, pegando mi torso y mi estómago al respaldo rígido. Y finalmente, ejecutaron el acto más denigrante, vulnerable y aterrador de todos. Una banda ligeramente más delgada rodeó mi garganta desnuda, sujetando mi cuello directamente contra el soporte superior del asiento. No podía mover la cabeza hacia los lados ni un solo milímetro. Estaba paralizado por completo, expuesto como un espécimen fijado con alfileres a una tabla de disección. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver manchas rojas, esperando el inevitable golpe contundente. Esperando el filo helado de un cuchillo táctico sobre la piel de mi pecho. Esperando la descarga eléctrica paralizante de una picana. Mi mente veterana de 64 años se preparó estoicamente para el sufrimiento físico extremo de una tortura destinada a robar claves de acceso bancarias. Pero el dolor crudo nunca llegó. Abrí los ojos muy despacio, respirando agitadamente y haciendo un ruido ronco por la nariz. Noté entonces que la presión que ejercían las correas oscuras era sorprendentemente exacta. No me cortaban la circulación sanguínea en las extremidades. No me raspaban la piel hasta sangrar, ni me impedían tragar saliva. Estaban ajustadas con la tensión justa y perfecta para que fuera humanamente imposible intentar zafarse, pero sin ejercer ni una gota de fuerza extra destinada a provocar dolor físico innecesario. Esta ausencia total de brutalidad clásica era, de una manera perversa y paradójica, la faceta más terrorífica de toda la experiencia.
demostraba sin lugar a dudas que no disfrutaban del sadismo ordinario. No éramos víctimas lamentables de un grupo de psicópatas callejeros sedientos de sangre o venganza. Éramos simples piezas orgánicas insertadas en una compleja cadena de montaje industrial, cuyo verdadero y oscuro propósito desconocíamos por completo. Una vez que comprobaron con tirones secos cada hebilla y cada cierre de las ataduras, 2 de los secuestradores que me habían atado retrocedieron en perfecta y total sincronía. Sin emitir ni un solo suspiro bajo sus máscaras sin rostro, abrieron la puerta de madera, salieron al pasillo iluminado y volvieron a cerrar la cerradura desde afuera. Me habían dejado a solas con un único hombre enmascarado en aquella habitación despojada. El silencio denso volvió a cerrarse sobre mi cabeza, como la pesada tapa de un ataúd de plomo hermético. El único secuestrador restante se posicionó justo frente a mí, del otro lado de la madera lustrada del escritorio desnudo. El óvalo liso y oscuro de su rostro de tela me observaba desde las alturas. Lentamente, bajó la inclinación de su cabeza hacia el extraño aparato que descansaba sobre la mesa. Por su particular morfología geométrica, el armatoste parecía un cruce aberrante entre un microscopio de análisis de laboratorio avanzado y un equipo de topografía militar moderno. Estaba construido en un polímero mate y frío, de color gris plomo, plagado de pequeños lentes opacos y cilindros calibradores a sus costados. El hombre de negro extrajo de uno de los profundos bolsillos frontales de su canguro un dispositivo rectangular, delgado y plano. Era una tableta digital pequeña. La acopló a la parte superior de la máquina principal con un clic sordo que resonó como un disparo en la habitación. De repente, la máquina cobró vida. Un zumbido eléctrico grave y persistente comenzó a llenar cada rincón de la oficina. No era un ruido fuerte que lastimara los tímpanos. Era una vibración sorda y de bajísima frecuencia que apenas lograba escucharse en el aire, pero que se sentía directamente, vibrando en la raíz profunda de los dientes y resonando en el hueco de la cavidad torácica. Un zumbido constante, hipnótico y profundamente perturbador que adormecía los pensamientos. El secuestrador tomó el armatoste gris por su base pesada y lo deslizó muy suavemente por la superficie del escritorio, acercándolo hacia el borde, hasta colocarlo a escasos centímetros de mi rostro inmovilizado. El cañón de cristal del lente principal quedó a la misma altura, apuntando directamente como el cañón de un revólver hacia la pupila de mi ojo derecho. Mi respiración se volvió superficial, corta y sumamente errática. El pánico puro me cerraba la laringe como un puño de hierro. Quería gritar con todas mis fuerzas. Quería suplicar lastimosamente por mi aburrida vida, ofrecerles los números y las combinaciones maestras de todas las bóvedas blindadas, rogarles llorando que se llevaran todo mi fondo de retiro y mis ahorros de toda la vida. Pero las palabras se negaban rotundamente a abandonar mi garganta seca. El terror visceral me había arrebatado la capacidad de articular sonidos. El secuestrador levantó una mano y tecleó un par de comandos silenciosos y rápidos en la pantalla luminosa de su pequeña tableta acoplada. Y entonces, ocurrió. Del interior cilíndrico del lente principal, no surgió un destello de flash cegador que iluminara la totalidad de la habitación oscura. No hubo una ráfaga ancha de luz blanca que rebotara violentamente en las paredes desnudas. Fue algo completamente distinto, sutil y espeluznante. Fue un único punto lumínico. Un solo píxel de luz blanca, infinitamente condensado, agudo como una aguja estelar y de una precisión quirúrgica espantosa. El rayo perforó la escasa distancia que nos separaba y se clavó directamente, sin desviarse un milímetro, en el centro negro de mi pupila derecha. Instintivamente, mi cerebro aterrado envió la señal urgente de auxilio a mis nervios faciales para que mis párpados se cerraran de golpe. Pero el finísimo haz de luz era tan concentrado, tan invasivo y anómalo, que parecía atravesar la barrera de mi propia voluntad física. Mantenía mi ojo abierto a la fuerza mediante una hipnosis luminosa. El píxel brillante no iluminaba absolutamente nada de la oficina. Todo el mobiliario, el hombre de negro y las paredes a mi alrededor seguían sumidos en la misma penumbra asfixiante de siempre. Esa luz imposible existía únicamente en el tenso espacio que separaba la lente de la máquina y el tejido blando de mi retina. Esperé el ardor punzante. Esperé sentir el terrible olor a tejido quemado y cómo mi córnea se derretía lentamente bajo el calor abrasador de un rayo láser industrial. Pero la verdad más desconcertante y escalofriante de toda mi existencia terrenal fue que no sentí absolutamente nada.
No quemaba. No dolía en lo más mínimo. No generaba la menor molestia física, ni lágrimas, ni picor. Era un cuerpo extraño de luz pura y fría introduciéndose furtivamente en lo más profundo de mi nervio óptico, sin causar ningún daño colateral en la carne. Me quedé completamente helado, congelado en el espacio y en el tiempo que marcaba el zumbido vibrante de mis dientes. Mi mente gritaba en silencio. ¿Por qué no me quejaba? ¿Por qué no emitía un sonido de protesta? ¿Por qué no intentaba sacudir la cabeza como un animal enjaulado, a pesar de la correa gruesa que asfixiaba mi cuello? ¿Por qué mi instinto básico de supervivencia había sido anulado por completo, reemplazado por la contemplación pasiva y sumisa de aquella luz blanca y microscópica hurgando en mi interior? El hombre de negro parado estoicamente frente a mí se mantenía imperturbable. Mientras ese único píxel de luz taladraba mi ojo de forma silente, él se limitaba a observar fijamente la pantalla plana de su tableta. Deslizaba un dedo grueso y enguantado sobre el cristal táctil, registrando secuencias de datos incomprensibles, anotando patrones y resultados que escapaban de lejos a cualquier lógica humana conocida. Nunca me miró al rostro, ni siquiera a través de la tela opaca de su máscara vacía. Yo no era una persona para él. Yo no era Daniel. Su atención estaba centrada única y exclusivamente en la fría lectura que aquella máquina infernal estaba extrayendo, chupando como un parásito luminoso desde el fondo de mi ser. La eternidad agobiante del universo entero se comprimió caprichosamente en apenas 3 segundos de reloj. 3 míseros segundos en los que dejé de ser un empleado bancario experimentado para convertirme en un simple contenedor de información biológica, en un recipiente abierto, siendo escaneado sin piedad bajo la lente implacable de una entidad indescifrable. De golpe, el único punto de luz se extinguió, sumiendo mi ojo de nuevo en las sombras normales. El zumbido constante de baja frecuencia cesó de forma abrupta, dejando a su paso un eco sordo y vibrante rebotando en los huesos de mi cráneo. El sujeto alto retiró la tableta digital de la montura, con un movimiento fluido, deslizó la pesada máquina gris hacia el fondo opuesto del escritorio y caminó hasta quedar a mi lado. Mis ojos parpadearon rápidamente por primera vez. No sentía ceguera temporal provocada por deslumbramiento. No veía formas amorfas ni manchas oscuras flotando en mi limitado campo visual. Mi visión era asombrosamente nítida y perfectamente normal, como si aquel rayo de luz invasivo nunca hubiera existido. El secuestrador llevó sus manos enguantadas hacia mi silla. Desató la correa de nylon de mi cuello con un movimiento rápido, experto y sumamente entrenado. Su respiración ni siquiera se agitó con el esfuerzo. Luego liberó la presión de mi cintura, arrancó los velcros de mis muñecas doloridas y finalmente aflojó las sujeciones de mis tobillos. Todo el complejo proceso de desanudado duró exactamente la mitad del tiempo que les había tomado atarme. Me tomó por el codo cubierto por la camisa del uniforme con una firmeza de hierro y me levantó en peso de la silla metálica, obligándome a sostener mi propio equilibrio precario. No hubo ningún tipo de revisión de seguridad posterior. Nadie deslizó las manos ásperas por mis costados para buscar navajas escondidas. Nadie palmeó de manera violenta mis bolsillos traseros buscando una billetera gruesa. De hecho, al ponerme de pie, pude sentir claramente el peso familiar y contundente de mi teléfono celular personal, reposando tranquilamente en el fondo del bolsillo derecho de mi pantalón. No les importaba en lo más mínimo, ni por asomo, que yo tuviera un medio directo de comunicación con la policía del exterior. No les interesaba saber si yo estaba secretamente armado o si acaso planeaba formular un contraataque suicida y heroico. Mi minúscula existencia material y mis posibles acciones físicas les resultaban tan infinitamente irrelevantes como el polvo seco acumulado en los rincones olvidados de esa misma oficina vacía. No cruzamos una sola palabra. Me guiaron silenciosamente hacia la puerta de salida. El hombre de negro giró el picaporte dorado y con un levísimo empujón en el centro de mi espalda, me obligó a cruzar el umbral hacia el pasillo profusamente iluminado. La brillante luz fluorescente del enorme salón principal del banco me obligó a entornar los ojos adoloridos por un breve instante. Comencé a caminar de regreso hacia mi desolador lugar vacío, en la hilera de rehenes postrados. Sentía mis piernas pesadas y torpes, pero ya no era simplemente por la prolongada falta de circulación sanguínea, sino por el aplastante peso invisible de lo inexplicable, aplastando mis hombros encorvados. Mientras me acercaba lentamente a mis compañeros de condena, comprendí por fin, con un terror profundo que me heló el alma,
el verdadero origen de aquellas miradas catatónicas y vacías. Comprendí el porqué de esa piel grisácea y enfermiza, y de la sumisión total y absoluta que había observado en los 20 rehenes que habían entrado antes que yo. No nos habían torturado el cuerpo físico. No nos habían inyectado sustancias químicas ilegales para sedarnos la mente. Nos habían sometido a algo muchísimo más oscuro, profundo e invasivo. Nos habían demostrado en carne propia, sin la necesidad de articular una sola sílaba humana, que frente a la magnitud abrumadora de su frialdad mecánica y de su tecnología totalmente desconocida, nuestra preciada humanidad entera no era más que un simple, frágil e insignificante código de barras esperando su turno en la oscuridad para ser escaneado, su turno en la oscuridad para ser escaneado. Llegué a mi sitio exacto. Me dejé caer de rodillas sobre el porcelanato helado, adoptando mi patética postura humillante una vez más. Acomodé mis manos temblorosas sobre la tela de mis muslos y clavé la mirada directamente en el suelo liso. Había regresado físicamente al mundo exterior, al mundo donde las luces de colores de las ruidosas sirenas aún parpadeaban inútilmente contra los cristales, al cerco policial inminente que aguardaba pacientemente un desenlace táctico y lógico. Pero yo ya sabía, con esa certeza gélida y paralizante que solo logra otorgar el terror más verdadero y primitivo, que absolutamente nada de este mundo volvería a tener lógica nunca más. Capítulo 5. El castigo a la inocencia. El regreso a mi posición original en la fila de los sometidos fue un descenso automático hacia la más absoluta de las miserias humanas. Mis rodillas, ya desprovistas de cualquier rastro de cartílago o amortiguación natural, tras casi 2 horas de castigo ininterrumpido, impactaron nuevamente contra el porcelanato brillante del salón principal. El dolor fue una punzada blanca y eléctrica que subió desde mis espinillas hasta la base de mi nuca, pero mi cerebro apenas tuvo la capacidad de registrarlo. Mi mente entera seguía atrapada en la oficina oscura, atada a esa silla de metal plegable, sometida a la dictadura silenciosa de aquel microscopio aberrante. Aunque mis 2 ojos estaban ahora abiertos y enfocados en la espalda encorvada del rehén que me precedía, mi retina derecha seguía conservando la marca fantasma de aquel escaneo. Un minúsculo y persistente punto negro flotaba en el centro exacto de mi visión periférica, un recordatorio físico e imborrable de que algo profundamente íntimo me había sido arrebatado sin derramar una sola gota de sangre. Me acomodé como pude, dejando caer el peso muerto de mis brazos sobre mis muslos entumecidos. El aire acondicionado del banco seguía soplando con su monotonía glacial, ignorando por completo la tragedia que se desarrollaba bajo sus rejillas de ventilación. Afuera, el mundo real seguía girando en un torbellino de histeria inútil. Los destellos azules y rojos de las balizas policiales continuaban pintando las paredes de mármol con brochazos de luz epiléptica. Las sirenas aullaban a lo lejos, sumándose al coro de voces amplificadas por los megáfonos tácticos que exigían respuestas al vacío. Para ellos, para los negociadores y los francotiradores apostados en los techos vecinos, nosotros éramos víctimas de un asalto con toma de rehenes tradicional. Ignoraban por completo que, dentro de este cubo de cristal y concreto, las reglas básicas de la criminalidad humana no aplicaban. Faltaba una sola persona por cruzar el umbral del terror. El rehén número 23. El joven guardia de seguridad privada que había sido reducido y desarmado en los primeros 3 segundos de la toma. Lo vi levantarse con una lentitud agónica. Era un muchacho robusto, entrenado para lidiar con carteristas o clientes alterados, pero ahora parecía un anciano frágil sosteniendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su uniforme azul marino estaba manchado de polvo por haber sido arrojado al suelo inicialmente. Uno de los hombres de negro le hizo la misma seña silenciosa, esa leve inclinación de la cabeza cubierta que ya se había convertido en nuestra sentencia de muerte en vida. El guardia caminó hacia la oficina del gerente arrastrando las pesadas botas tácticas. La puerta de madera lustrada se abrió y se cerró detrás de él, tragándoselo en la oscuridad. El silencio que siguió a ese cierre fue el más pesado y corrosivo de toda la mañana. Era el silencio de la fase final. Mientras el último hombre era procesado por aquella máquina indescifrable, los 7 secuestradores restantes en el salón principal mantuvieron sus posiciones perimetrales. Ninguno bajó su subfusil con silenciador. Ninguno relajó la tensión de sus hombros. Ninguno cruzó miradas con sus compañeros. Sus respiraciones eran tan acompasadas y rítmicas que parecían compartir un único pulmón colectivo,
un sistema respiratorio artificial escondido bajo aquellas camisetas ajustadas. 20 minutos exactos después, el picaporte dorado volvió a girar. El joven guardia salió al pasillo iluminado. Su transformación fue, quizás, la más devastadora de todas. Su rostro moreno había perdido cualquier rastro de color, adquiriendo el mismo tono ceniciento y enfermo que compartíamos todos los demás. Sus ojos, antes alertas y defensivos, ahora eran dos pozos de agua estancada mirando hacia la nada. Caminó pesadamente, con los brazos colgando inertes, y se dejó caer de rodillas al final de nuestra lamentable hilera. El ciclo se había completado. Los 23 rehenes habíamos sido catalogados, escaneados y devueltos a nuestro corral de baldosas frías. ¿Qué seguía ahora? Mi mente analítica de cajero bancario intentó desesperadamente calcular el siguiente movimiento lógico. Si ya habían obtenido lo que venían a buscar a través de ese escáner ocular, lo sensato sería que iniciaran el plan de extracción, que nos utilizaran como escudos humanos para llegar a un vehículo blindado, o que detonaran explosivos para crear una vía de escape por las alcantarillas. Pero los minutos comenzaron a acumularse nuevamente, cayendo como gotas de plomo derretido sobre nuestra cordura colectiva. No se movieron. Los 8 captores se reagruparon sutilmente, cerrando un poco más el círculo alrededor de nuestra fila arrodillada, y simplemente se quedaron allí, de pie, observando nuestra inmovilidad desde el vacío de sus máscaras negras. Habían pasado casi 2 horas completas desde el inicio del calvario. 120 minutos de terror crudo, de privación sensorial parcial y de tortura psicológica extrema. El hedor en el salón era francamente insoportable. Una mezcla nauseabunda de sudor rancio, miedo animal, fluidos corporales y el persistente olor eléctrico a ozono quemado que desprendían sus ropas. Mis rodillas ya no enviaban señales de dolor agudo, simplemente habían dejado de existir, reemplazadas por bloques de hielo entumecido. La tensión era tan densa que sentía que mis tímpanos iban a estallar por la presión del silencio. Fue entonces cuando la cordura del grupo, estirada hasta el límite de su resistencia elástica, finalmente se rompió por el eslabón más frágil. En la cabecera exacta de la fila, a varios metros de distancia de mi posición, se encontraba mi joven compañera de ventanilla. La muchacha de 21 años, que había sido la primera en ingresar a la oficina del gerente. Llevaba más de 1 hora y media postrada en ese mismo lugar, asimilando en soledad el trauma del píxel ciego. Su mente, aún en desarrollo, debió haber colapsado bajo el peso de la imposibilidad de la situación. Quizás el mecanismo de negación de su cerebro intentó aferrarse desesperadamente a la normalidad, a las reglas básicas de la cortesía social que ella aplicaba todos los días al asistir a los jubilados en los cajeros automáticos. En medio de aquel sepulcro de concreto, su voz sonó débil, frágil y absurdamente tierna. ¿Puedo ir al baño? 4 palabras. Solo 4 palabras pronunciadas con el tono suave e interrogativo de una niña pidiendo permiso en un salón de clases primario. La onda sonora de su frase viajó por el aire viciado del banco, rebotando contra los paneles de mármol y las mamparas de acrílico. Fue una transgresión tan minúscula, tan inocente e inofensiva, que mi cerebro tardó un par de segundos en procesar el peligro letal que conllevaba. Romper el silencio absoluto era el único tabú. Era la única regla que no nos habían explicado, pero que todos habíamos comprendido de forma instintiva. La respuesta de nuestros vigilantes no fue humana. No hubo un grito de advertencia ordenándole que cerrara la boca. No hubo un culatazo brutal en la nuca para disciplinarla. No hubo un atisbo de duda, de negociación y de crueldad sádica premeditada. El hombre de negro que se encontraba de guardia más cerca de la cabecera de la fila reaccionó con la velocidad de un pistón neumático. Levantó su fusil táctico, que descansaba pegado a su pecho. El movimiento fue tan fluido y mecánico que pareció un acto reflejo preprogramado. Apuntó el grueso cilindro del supresor de sonido directamente hacia el centro de la cabeza de la joven, que aún mantenía la vista baja hacia el suelón, y gatilló. El estallido no fue el trueno ensordecedor que produce un arma de fuego convencional en un espacio cerrado. El silenciador de grado militar hizo su trabajo con una eficiencia aterradora. Fue un sonido seco, metálico y cortante, similar al chasquido violento de un látigo grueso golpeando contra una chapa de acero, seguido inmediatamente por el impacto blando y repulsivo del plomo perforando hueso y tejido a una velocidad supersónica. El cuerpo pequeño de la muchacha de 21 años
Fue empujado violentamente hacia adelante por la inercia del impacto a quemarropa. Su rostro chocó contra el piso de porcelanato con un ruido húmedo y definitivo. No hubo gritos de agonía. No hubo movimientos espasmódicos. Su vida fue apagada en una fracción de segundo, borrada de la existencia con la misma facilidad con la que se apaga el interruptor de una lámpara de escritorio. El terror que se desató en mi interior fue monstruoso, abarcando cada célula de mi organismo veterano. El sonido del disparo reverberó en mis canales auditivos, dejando tras de sí un pitido agudo, penetrante y ensordecedor que me anuló temporalmente el sentido del oído. Pero lo que mis oídos perdieron, mi sentido del olfato, lo compensó con una crueldad indescriptible. En cuestión de 3 segundos, la inmensa cantidad de sangre caliente que comenzó a brotar de su cráneo destrozado y a expandirse lentamente sobre las baldosas blancas, alteró por completo la composición química del aire. Un repentino, espeso y nauseabundo olor cobrizo inundó mis fosas nasales. Era el olor a óxido puro, a hierro mojado, a vida derramándose inútilmente sobre el suelo helado. El aroma metálico de la sangre fresca chocó frontalmente contra el tufo a aire acondicionado y el ozono eléctrico de los secuestradores, creando una atmósfera tan asfixiante que tuve que apretar los dientes para no vomitar la bilis ácida que subía furiosa por mi esófago. El llanto colectivo estalló en la fila. 22 personas presenciando la ejecución sumaria y a sangre fría de la persona más joven e inofensiva del lugar. Pero no era un llanto liberador. Era un llanto ahogado, estrangulado por el terror más primitivo. Todos abrimos los ojos desmesuradamente, viendo la mancha roja expandirse. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuestros lagrimales sin controllo. Eran gruesas, calientes y saladas, quemando mis mejillas arrugadas mientras descendían rápidamente hacia el cuello de mi camisa. No teníamos mordazas físicas en nuestras bocas, pero en ese instante, todos y cada uno de nosotros deseamos fervientemente tenerlas. El instinto de supervivencia nos obligó a reprimir cualquier quejido sonoro. Cerré los labios con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre de mis propias encías lastimadas. Escuchaba a mi alrededor los esfuerzos agónicos de mis compañeros por tragar el aire, por ahogar los sollozos en sus propias gargantas, por no emitir absolutamente ninguna vibración vocal que pudiera ser interpretada como una nueva interrupción. Sabíamos, con la certeza más absoluta y desoladora, que cualquier sonido que saliera de nuestras bocas sería castigado con el mismo chasquido seco del silenciador. El secuestrador que había efectuado el disparo bajó su arma con la misma lentitud y disciplina con la que la había levantado. No miró el cuerpo sin vida a sus pies. No ajustó su postura. Simplemente volvió a colocar el dedo índice recto sobre el armazón metálico y continuó vigilando el perímetro, como si acabar con la vida de una chica de 21 años por formular una simple pregunta humana hubiera sido un mero trámite administrativo, una pequeña corrección en el código fuente de un programa infinito. Una pequeña programa infinito. Allí estábamos, arrodillados en un charco invisible de desesperación pura, respirando el cobre hirviente de la muerte, y llorando en el más sepulcral y aterrador de los silencios, sabiendo que ya no había rescate posible que pudiera devolvernos la cordura. Capítulo 6. La paradoja del cuarto oscuro. El eco agudo y metálico del disparo mortal aún no había terminado de rebotar contra las altas columnas de mármol, cuando, afuera, la dinámica del operativo táctico policial cambió en una violenta fracción de segundo. Los francotiradores apostados en las cornisas de los edificios de enfrente, con sus gruesas miras telescópicas clavadas en nuestros ventanales panorámicos, debieron haber presenciado la caída a plomo de la muchacha. No necesitaban escuchar el estampido supersónico a través del grueso cristal para comprender que el protocolo de negociación pacífica acababa de expirar de la forma más trágica posible. La voz distorsionada del megáfono policial, que llevaba más de 2 horas repitiendo un bucle estéril de promesas vacías y exigencias de rendición, se cortó de forma abrupta. El silencio que se formó en la calle fue tan espeso y amenazante como el que reinaba dentro de nuestra prisión. Los 8 secuestradores, lejos de adoptar posiciones defensivas tras las paredes de concreto o parapetarse detrás de los pesados mostradores de atención al público para responder al inminente fuego cruzado, actuaron con la misma coreografía alienígena e incomprensible de siempre. No levantaron sus armas hacia las puertas principales. No buscaron rehén alguno para usarlo como escudo de carne y hueso.
Como si operaran bajo la directiva de una mente enjambre silenciosa, los 8 hombres vestidos de negro giraron sobre sus propios talones de goma en perfecta y absoluta sincronía. Le dieron la espalda a la avenida, a los patrulleros intermitentes, a la policía armada y a nosotros, los 22 sobrevivientes que seguíamos postrados y llorando en silencio sobre un charco de sangre inocente. Caminaron con un paso fluido, constante y libre de cualquier rastro de urgencia humana hacia el fondo del pasillo principal. Se dirigieron directamente hacia la puerta de madera lustrada de la oficina del gerente, aquella misma antesala del vacío donde nos habían despojado de nuestra esencia. El que lideraba la marcha, marchó directo al picaporte dorado, abrió la pesada hoja de madera y se hizo a un lado. Ingresaron uno por uno a la oscuridad insondable de la habitación sin ventanas. Cuando el octavo y último de ellos cruzó el umbral, tiró de la manija hacia sí. Escuché el nítido y definitivo sonido de la cerradura al encajar. Se habían encerrado voluntariamente en un cubículo hermético sin vías de escape físico. Apenas 3 segundos después de que la puerta se cerrara en el salón, el infierno terrenal se desató sobre nosotros. Las inmensas puertas de entrada de la sucursal, fabricadas con gruesos paneles de cristal templado y marcos de acero, estallaron hacia adentro en una lluvia torrencial de miles de fragmentos brillantes y filosos. La fuerza de la carga explosiva direccional policial fue tan brutal que la onda expansiva me golpeó el pecho como el puñetazo invisible de un gigante. El estruendo fue colosal, ensordecedor, una violencia acústica que destrozó para siempre el sepulcro insonoro en el que habíamos estado sumergidos. Inmediatamente después de la explosión inicial, un escuadrón táctico compuesto por al menos 50 personas fuertemente armadas y cubiertas con protecciones balísticas pesadas, irrumpió en el lobby del banco como una avalancha de gritos, botas pesadas y luces cegadoras montadas en los cañones de sus rifles de asalto. El contraste era puramente abrumador. Después de haber estado sometido a la disciplina robótica y silente de nuestros captores oscuros, la histeria táctica de las fuerzas de seguridad humanas me resultó insoportable. Gritaban órdenes superpuestas, exigían que nos mantuviéramos pegados al suelo, que mostráramos las palmas de las manos vacías por encima de nuestras cabezas. La luz blanca y estroboscópica de sus linternas de combate barría cada rincón del salón principal, arrancando sombras epilépticas de los muebles destrozados. Un grupo de oficiales paramédicos se abalanzó inmediatamente sobre la cabecera de nuestra fila, comprobando inútilmente el pulso inexistente de mi joven compañera. Varios efectivos policiales me agarraron por los hombros de mi uniforme celeste, levantándome en peso con una brusquedad que hizo crujir mis articulaciones atrofiadas por el prolongado castigo. Me arrastraron hacia atrás, apartándome de la línea de fuego directo. En medio de la confusión ensordecedora, del llanto agónico y ya liberado sonoramente de mis compañeros rehenes, todos comenzamos a señalar con dedos temblorosos y voces rotas hacia el fondo del pasillo central. Todos, al unísono, y presas de un pánico histérico irrefrenable, balbuceábamos que los asesinos estaban ahí adentro, que se habían atrincherado todos juntos en la diminuta oficina del gerente. El comandante a cargo del operativo asimiló la información en una milésima de segundo. Mediante severos gestos con las manos enguantadas y ladridos cortos y precisos, ordenó blindar el pasillo perimetral. Una docena de efectivos de las fuerzas especiales avanzó con escudos balísticos inmensos, formando una barrera infranqueable de acero pesado y Kevlar. Realizaron un ejercicio de cerco milimétrico, cubriendo absolutamente todos los ángulos de tiro posibles de todas las áreas y hacia los pasillos laterales antes de acercarse a la puerta de madera. La tensión en el aire cortaba la respiración. Olía fuertemente a yeso pulverizado por la explosión de la entrada, a pólvora gris quemada y al sudor acre de la adrenalina de combate que emanaban los policías. Yo estaba resguardado detrás de una gruesa columna de mármol verde, sosteniéndome apenas sobre mis piernas temblorosas, completamente incapaz de apartar la vista de aquella puerta del fondo. El equipo táctico de asalto colocó una pequeña y letal carga de demolición sobre las bisagras metálicas y la cerradura dorada de la oficina. Se alejaron unos pasos rápidos, se agazaparon detrás de los pesados escudos de contención y detonaron el explosivo. El estampido seco hizo volar la madera lustrada en cientos de astillas humeantes que llovieron violentamente sobre la alfombra gris del pasillo. Antes de que el espeso humo blanco del yeso desprendido del techo terminara de disiparse por completo, 5 oficiales irrumpieron como exhalaciones en el interior del recinto, apuntando sus armas largas hacia todos los rincones ciegos,
gritando con furia implacable que tiraran las armas, que mostraran las manos y se arrojaran boca abajo al suelo. Pero los gritos furiosos se apagaron de golpe. No hubo un cruce de disparos acalorado que hiciera vibrar los tímpanos. No hubo forcejeos corporales, ni quejidos de dolor, ni el sonido metálico e inconfundible de esposas cerrándose sobre muñecas rebeldes. El silencio denso, aquel mutismo aterrador y aberrante que había gobernado nuestra pesadilla ininterrumpida durante casi 3 horas, volvió a tragar el ambiente por completo, consumiendo incluso la furia de las fuerzas especiales. Los oficiales de asalto comenzaron a bajar lentamente los cañones de sus rifles. Las linternas tácticas dejaron de barrer erráticamente las paredes desnudas para apuntar de forma fija e inmóvil hacia el centro exacto de la habitación. Escuché con total claridad la voz ronca y temblorosa de uno de los uniformados, murmurando un aviso de zona despejada a través de su intercomunicador. Sonaba muchísimo más a una súplica agónica de incredulidad que a un reporte oficial de procedimiento. El comandante del grupo se abrió paso a empujones violentos entre las espaldas de sus propios hombres petrificados y cruzó el umbral destrozado. Movido por una fuerza ajena a mi propia voluntad destrozada, arrastrado por una necesidad mórbida y visceral de comprender el final absoluto de la tragedia, me solté del agarre firme del paramédico que intentaba revisar mis pupilas y di unos pasos torpes, casi arrastrándome, hacia el pasillo central que ahora estaba libre de obstáculos. Mi ángulo de visión directo me permitió asomarme directamente al interior de la oficina, sin ventanas del gerente. Lo que vieron mis viejos y cansados ojos en ese preciso instante fue el golpe de gracia definitivo a mi sanidad mental. La habitación estaba completamente vacía de toda presencia física humana, salvo por los policías sudorosos y atónitos que la pisaban con torpeza. Las paredes estaban desnudas de cuadros y estanterías, demostrando la cruda ausencia de muebles. El encierro hermético de las 4 paredes de concreto seguía intacto. No había trampillas secretas camufladas en el piso cubierto por la alfombra gris polvo. No había conductos de ventilación en el techo lo suficientemente amplios como para que escapara un infante, mucho menos 8 hombres adultos de contextura fornida y fuertemente equipados militarmente. Sin embargo, sobre la lisa e impoluta superficie del único escritorio de caoba oscura que quedaba estoico en el centro del lugar, reposaba el testimonio más aterrador, silencioso y demencial que la humanidad podría llegar a presenciar jamás. Allí estaban depositados los 8 uniformes negros, pero no estaban arrojados con la prisa desesperada y caótica de una fuga repentina hacia un túnel inexistente. Estaban doblados, perfecta, milimétrica e inhumanamente doblados y planchados. 8 pilas simétricas de tela oscura maté. Pantalones de vestir, camisetas de manga larga ajustadas y gruesos canguros de algodón con capucha, dispuestos con la precisión geométrica, fría y calculada del escaparate de una tienda de lujo. Sobre cada una de las prendas textiles perfectamente apiladas en rectángulos exactos, descansaban las máscaras de tela elástica negra, alisadas con las manos para borrar cualquier rastro residual de la forma de una cabeza humana. A un costado del escritorio, alineados con una separación idéntica al milímetro, estaban los 16 zapatos de suela de goma gruesa y los 16 guantes de nitrilo sintético oscuro. Y coronando aquella macabra y absurda exhibición de orden imposible, descansaban los 8 subfusiles tácticos automáticos. Fríos, inmaculadamente limpios, con sus respectivos supresores de sonido acoplados y alineados de forma paralela, apuntando hacia la puerta de madera astillada por la que acababan de irrumpir ciegamente las fuerzas del orden. La máquina extraña y agobiante, el microscopio aberrante y zumbador que había perforado mi ojo derecho con su píxel estelar y había succionado de alguna manera indescifrable la esencia anímica de todos mis compañeros de desdicha. Todo aquel instrumental tecnológico y de origen desconocido había desaparecido por completo en el aire rancio, como si jamás hubiera existido en este plano terrenal, dejando atrás únicamente el cascarón textil vacío de su perturbador disfraz humano. Sentí de inmediato que el aire fresco abandonaba mis pulmones de forma definitiva. El zumbido eléctrico y constante de la luz fluorescente del pasillo pareció amplificarse dolorosamente en mi cabeza hasta convertirse en un rugido ensordecedor que hacía vibrar con violencia los huesos de mi cráneo veterano. El punto oscuro y ciego en el centro exacto de mi visión derecha, aquel residuo fantasma de la máquina, comenzó a latir con punzadas agudas, esparciendo una negrura espesa, similar a la tinta derramada, sobre el resto de mis pensamientos racionales.
Mis rodillas finalmente cedieron por completo, golpeando contra los fragmentos de madera destrozada, pero esta vez no había un asaltante mudo vestido de sombras ordenándome postrarme. Fue el peso aplastante e innegable de la realidad física, fracturándose en 1000 pedazos irremediables, lo que me empujó de cara hacia el suelo inerte. Mientras el caos policial volvía a estallar a mi alrededor en forma de radios saturadas, exigiendo explicaciones logísticas imposibles a la central de comando perimetral, yo solo pude abrazarme fuertemente a mí mismo, meciéndome muy suavemente sobre los restos de mampostería blanca, sumido irrevocablemente en la más oscura y absoluta de las certezas. Ellos no habían excavado para escapar de la bóveda del banco. Ellos simplemente se habían apagado, desvaneciéndose en el vacío electromagnético de nuestra propia realidad fragmentada, llevándose consigo la mirada ausente y perdida de 22 rehenes arrodillados y la vida violentamente robada de una muchacha inocente. Solo habían dejado atrás la certeza gélida y paralizante de que, agazapadas en las densas sombras de este mundo moderno, operan fuerzas implacables ante las cuales no somos absolutamente nada más que simples e insignificantes organismos, esperando pasivamente nuestro turno para ser analizados a través de la lente fría de lo incomprensible. Buenas noches a todos.